Enoc 2025, la revelación divina del juicio final y el impactante origen de los Nefilim increíble. En el tercer año de Joacim, en un mundo donde las sombras dominaban la tierra, Enoc, hijo de Jared, se alzaba como un faro de fe. Había crecido en la antediluviana humanidad, condenado a presenciar la agonía de su pueblo entre la corrupción y la maldad que reinaban en su entorno. Aquellos tiempos estaban marcados por la presencia aterradora de los Nefilim, seres de gran estatura y poder, engendrados de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Enoc sentía un ardor en su pecho, una llamada divina que lo guiaba hacia la luz entre las tinieblas. Génesis 6, 1-4, su cabaña, modesta pero repleta de la gloria de Yahvé, servía como refugio en medio de un pueblo que olvidó a su Creador. Enoc, a diferencia de sus contemporáneos, se entregaba a la oración y la contemplación. Sin embargo, su espíritu indomable se veía a menudo abrumado por el peso de la maldad a su alrededor, mientras las risas burlonas de los Nefilim resonaban en el aire, como ecos de advertencias no escuchadas. Génesis 6, 5-7, una noche, mientras el cielo se oscurecía, Enoc tuvo un encuentro sobrenatural. Un ángel, vestido con la luz resplandeciente del propio cielo, se le apareció, llevándole un mensaje de una importancia abrumadora. Enoc, escucha, decía el ángel en una voz que reverberaba en su ser. El juicio de Dios se acerca a la humanidad, y el tiempo para la advertencia es ahora. Tu tarea es clamar a tu pueblo, recordándoles el camino de la justicia. A medida que el mensaje del ángel se afianzaba en su mente, Enoc sabía que su misión no sería fácil. Tomó aire y se dirigió a la plaza del pueblo, donde la multitud se entregaba a prácticas de pecado. Al levantar su voz, el temor le abrazaba, pero también le alimentaba una convicción. Pueblo, escuchad, exclamó, su voz resonando con la urgencia de aquel que sabe que está sobre la línea de los tiempos. El juicio de Dios llegará. Los cielos se abrirán, y aquellos que han desechado su camino caerán. Conviértanse y busquen a Yahvé, que es lleno de misericordia. Mientras la multitud lo miraba con desdén, un grupo de Nefilim emergió entre ellos, sus ojos legendarios centelleando con burla y desprecio. Enoc sintió que el miedo intentaba apoderarse de su corazón, pero recordó la promesa divina: no temas, yo estoy contigo. Levantó su mirada, y una llama de valor ardió en su interior. Isaías 41, 10. Justo en ese momento, un temblor recorrió la tierra, y sus corazones latieron al unísono como el retumbar de los cielos. La oscura multitud se dispersó, el pánico entre ellos crecieron como una tormenta inminente. Enoc, sintiendo el poder divino en su ser, proclamó más fuerte que nunca: el juicio se acerca. La luz y la oscuridad están a punto de enfrentarse. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las sombras de los Nefilim se extendieron, desafiando toda esperanza, y el cielo pareció abrirse en una respuesta resonante. Enoc, parándose en la frontera entre lo mortal y lo eterno, aguardaba la revelación de Dios mientras el futuro se cernía inminente frente a él. ¿Qué juicio se desataría? Las respuestas del cielo estaban a punto de revelarse, y con ellas, el destino de toda la humanidad. El viento aullante de la tierra traía consigo ecos de desesperación, mientras Enoc, con el alma ardiente, observaba las sombras danzantes que se deslizaban en la oscuridad. Había comprendido que su voz, aunque pequeña frente a la grandeza de los Nefilim, llevaba la esencia del mensaje celestial. Volved a Yahvé, era el grito de su corazón, resonando en la vastedad de lo desconocido, donde solo el Creador conocía el tiempo del juicio venidero. En aquel día sombrío, Enoc se retiró a su cabaña, un santuario que había sido testigo de su interminable búsqueda de la verdad. Con las manos temblorosas, colocó sus manos sobre la tierra polvorienta, buscando la guía que solo la divinidad podía brindarle. Al cerrar los ojos, una visión se apoderó de su ser. Una montaña, imponente y radiante, se alzaba ante él, iluminada por una luz que nunca había visto. El ángel que lo había instruido anteriormente le habló de nuevo, pero esta vez en un tono más grave, como si el peso de la eternidad reposara sobre sus palabras. Enoc, los caminos de la tierra están vivos con la iniquidad de la humanidad.
El cielo ha escuchado el clamor y las lágrimas por justicia. Pronto, el abismo será abierto, y las criaturas, nacidas de la rebelión, se enfrentarán a su destino. Pero hay un remanente, un pueblo que aún llama a mi nombre. Ellos encontrarán refugio en este juicio, si se vuelven a mí. El corazón de Enoc palpitaba ferozmente mientras el mensaje se convertía en una realidad inminente en su mente. ¿Quiénes son los que hallarán refugio?, preguntó con voz temblorosa, deseando ardientemente ser parte de aquel remanente. Los que caminan en la justicia, los que anhelan la luz sobre las tinieblas, ellos serán bienaventurados. Tu misión es llevarles esta palabra, respondió el ángel, antes de advertir con urgencia: el tiempo se acorta y el cielo observa. A medida que los días avanzan, también lo hará la oscuridad. Por tanto, prepárate, Enoc. Al despertar de la visión, la angustia se aferró a su corazón. No podía ignorar la advertencia y la urgencia. Así que, al amanecer, en el recinto del pueblo, se agruparon los corazones dubitativos, escépticos y cansados, al escuchar la voz resonante del hombre justo. «Oh, naciones de la tierra! Dadle oídos a lo que el Señor ha dicho. Convertíos mientras hay tiempo. No seáis como los que ignoran la advertencia. La justicia de Yahvé está a la puerta, y solo en él hallaréis salvación». Los rostros de la multitud reflejaban confusión, y algunos de los nefilim, burlones como siempre, se hacían eco de las palabras de Enoc con risas sarcásticas. Pero otros comenzaron a sentir un eco en su interior, como si una semilla de convicción estaba germinando. Enoc sintió que, quizás, su misión estaba comenzando a dar frutos. ¿Y si algunos de estos corazones se convirtieran?, pensó, mientras la esperanza chisporroteaba en su pecho. De repente, un estruendo ensordecedor resonó en el cielo, y una luz cegadora iluminó el horizonte. Enoc vio cómo se acercaba, era como un rayo que rasgaba las nubes volátiles. El ángel se presentó nuevamente ante él, esta vez con la luz de Judá brillando en su frente. El tiempo ha llegado. Los vientos han comenzado a soplar hacia el juicio final. Mantén la fe, Enoc, y sigue adelante, porque en tu linaje se desatará una promesa que transformará el destino de la humanidad. Enoc, con el corazón lleno de nueva fuerza, abrió sus manos hacia el cielo y proclamó: el juicio de Dios es justo. Que mi pueblo despierte, que el arrepentimiento fluya como un río, porque en la oscuridad, la luz de Yahvé brilla aún más. Así, mientras los cielos temblaban de poder y de dos mundos se estaban por encontrar, la sombra de un nuevo comienzo se cernía. Pero, ¿qué significaba esta promesa para Enoc y su linaje? ¿Cuál sería el desenlace de la confrontación entre el bien y el mal? Las revelaciones del cielo aún guardaban más misterio, y el tiempo avanzaba mientras la historia de la humanidad luchaba entre la justicia y la misericordia. La espera de la redención estaba a punto de tomar forma, pero el camino aún era incierto. Enoc se encontraba en la penumbra de su cabaña, agitado por el eco de las palabras del ángel, cuando una profunda inquietud lo llevó a salir al exterior. La atmósfera estaba cargada de una anticipación palpable, como el aire antes de una tempestad. Mientras caminaba por la senda polvorienta, sentía el susurro de la advertencia en su interior. El tiempo se acorta, resonaba en su mente, instándolo a actuar con urgencia. Mirando hacia el horizonte, el cielo reflejaba matices de rojo y negro, como si la misma creación respondiera a la inminente sombra de lo que estaba por venir. Enoc entonces se encontró con un grupo de sus amigos, aquellos que alguna vez compartieron su fe y su búsqueda de la verdad. Con rostros sombríos, estaban evidentemente afectados por las burlas de los nefilim que se aproximaban, riendo en su grandeza y despreciando la llamada de Enoc. «Hermanos», exclamó Enoc, reuniéndolos a su alrededor con su voz firme pero amorosa. «No debemos desmayar en nuestra fe. El juicio de Yahvé está cerca, pero también su misericordia. Necesitamos ser instrumentos de su palabra, portadores de la luz en esta oscuridad en la que están hundidos tantos». A medida que habla, comenzó a ver algunos rostros cambiar, la convicción empezó a arraigarse en ellos. Pero el eco del desprecio resonó aún más fuerte cuando un nefilim, con un porte descomunal que ofendía a la creación misma, se acercó a la multitud. «¿Por qué escuchas a este hombre, Enoc? ¿Acaso no sabes que su Dios es solo un mito? Mira en torno a ti, la grandeza de los nefilim supera cualquier creencia de un Dios pequeño y distante. Tu voz es débil como la de una hoja en el viento». Las risas burlonas comenzaron a surgir, llenando el aire con un sentimiento de desasosiego. Enoc sintió la opresión, pero fue ahí cuando recordó la visión de la montaña brillante. «Silencio», clamó, alzando la voz con una fuerza renovada. «La risa de los nefilim no puede oscurecer la verdad.
La justicia de Yahvé será vista y se derramará como un torrente. ¿Acaso no es evidente que el Creador de todo está al borde de actuar? Repentinamente, el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Enoc, asombrado, notó que el cielo, antes sereno, oscurecía más y más, y un trueno resonante se escuchó desde lo alto. No temáis, pueblo mío, continuó Enoc sin desvanecerse. El Dios de nuestros padres está en nuestros corazones. Él ha prometido un remanente, y en medio de esta tormenta, seremos luz. Escuchad, el juicio no es un final, sino un nuevo comienzo para aquellos que se vuelven a él. Las palabras de Enoc reverberaron en el aire, tocando las fibras más profundas del corazón de aquellos que escuchaban. Sin embargo, los Nefilim, en su arrogancia, comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Qué haremos, tontos mortales? Vuestra fe y esperanza son una burla en nuestras manos. Venid, mostremos a este hombre que la oscuridad nunca sucumbirá ante su luz pretendida. Enoc, sintiendo el apremio, se unió en oración, buscando la guía del cielo. La luz celestial brilló intensamente en su alma, y recordó la promesa del ángel sobre su linaje. En esta batalla, de mis descendientes surgirá la verdad que triunfará sobre la iniquidad. Esperad. No me detendré. La justicia de Yahvé es una llama que no se apaga. Y mientras la tensión crecía, el cielo estalló en una exhibición de luces, como si las fuerzas celestiales respondieran a la batalla de convicciones. Enoc, sintiendo un nuevo ardor en su corazón, proclamó, así dice el Señor. Aún hay tiempo para volverse, pues la redención está próxima, y resplandecerá como el oro refinado en el fuego, pero, todavía, el misterio de las criaturas que habitaban la oscuridad continuaba en pie. ¿Qué sentencias aguardaban a los Nefilim y cuál sería la respuesta del Altísimo ante su desafío constante? La trama del destino aún quedaba congestionada, y la historia de la creación parecía estar aguardando un desenlace mayor que simplemente la promesa de un remanente. Los vientos de la justicia empezaban a soplar en la distancia, y en el horizonte surgía una nueva luz, mientras la batalla entre luz y oscuridad marcaba un compás imprevisto. Mientras el cielo se oscurecía, el temblor de la tierra continuaba resonando con la fuerza de la advertencia. Enoc, sintiendo el ardor del espíritu en su interior, se volvió hacia sus amigos, quienes estaban inmóviles, atrapados entre la ansiedad y la fe. Palabras reverberaban en su corazón, como si todas las promesas que había escuchado desde su juventud ahora se apoderaran de su ser. Debemos buscar refugio, instó Enoc, su voz se elevó entre los murmullos de la multitud. No es un tiempo de miedo, sino de ferviente oración. El Altísimo nos ha llamado a ser agentes de su paz en esta tempestad. Si nos unimos en su nombre, Él nos protegerá. Uno de sus amigos, Matusalén, con su frente arrugada, interrumpió, podemos orar, pero ¿qué hacemos con aquellos que buscan hacernos caer? Los Nefilim han desafiado al Creador mismo, su arrogancia es como fuego. ¿Cómo podemos resistir esta oscuridad? Enoc cerró los ojos, recordando la visión que el ángel le había mostrado. El juicio llegará como un relámpago, pero también será un tiempo de gloria para aquellos que creen. Si tan solo permanecemos fieles, su luz nos guiará incluso en la noche más oscura. Al pronunciar esas palabras, un gran estruendo resonó en el cielo, y una luz casi cegadora rasgó el oscuro manto que lo cubría. En el esplendor de dicha luz, Enoc pudo ver figuras celestiales que descendían con poder, trayendo consigo la presencia misma de Dios. Al verlo, una mezcla de temor y gozo lo invadió. Enoc, varón de Dios, resonó una voz como el sonido de muchas aguas. El tiempo se acerca. Tu voz es un faro en esta oscuridad. Existe un camino de redención, pero el juicio también acecha a aquellos que han pervertido lo creado. ¿Qué haremos con los Nefilim?, preguntó uno de los hombres que estaba a su lado, con el sudor del miedo en su frente. Ellos han cruzado límites, y la iniquidad ha llegado ante mis ojos. Pero en su arrogancia será su propio juicio, afirmó con firmeza la voz celestial. No temáis, porque mi misericordia también está sobre aquellos que claman. Enoc, proclama el mensaje que has recibido. Enoc, sintiendo la presencia divina, se puso de pie con renovada valentía. Escuchad, hijos de la humanidad, el juicio se acerca, pero hay un camino de restauración. Volveos al Dios del cielo, y habrá perdón ante su trono. No seáis como los Nefilim, que se sienten seguros en su grandeza. Su tiempo se acortará, pues la grandeza de Dios superará cualquier altivez. El viento comenzó a soplar con fuerza, abriendo un canal de energía y luz a su alrededor, mientras el estruendo del cielo agonizaba en un murmullo.
La multitud observaba atónita, mientras Enoc sentía en su interior el fervor del plan eterno de Dios que se desplegaba. Sin embargo, en la distancia, los Nefilim se acercaban, su risa resonando en desafío. Uno de ellos, grueso como una montaña, levantó su voz despreciativa: ¿crees en un Dios que traerá justicia? Somos seres de poder, la creación anhela nuestro dominio. Ninguna luz podrá tocar nuestra sombra. Y así, Enoc miró a los cielos etéreos que aún brillaban con esperanzas, y su corazón se encendió con comprensión. No importa cuán potente seas, la justicia de Yahvé es como el fuego que refina y consume. Tu tiempo se aproximará. Las nubes se oscurecieron más, pero una porción de luz aún desbordaba desde el fondo del cielo, una vez más prometiendo un camino en medio de la tormenta. El sentido de un nuevo comienzo brotaba entre aquellos que creían, incluso mientras los oscuros Nefilim acechaban con su ira. En ese momento, la voz del temor se extendió por el grupo. ¿Qué ocurrirá con nosotros, Enoc? Confía en el Señor, respondió, cerrando sus ojos de nuevo en súplica. Su palabra nunca falla, Él hará un camino entre los atormentos. Cantaremos en la oscuridad, porque su luz nos guiará a la victoria. Mientras Enoc pronunciaba sus últimas palabras, se escuchó un eco distante que parecía hablar de un futuro glorioso. Las promesas del Altísimo eran un hechizo irresistible que envolvía su espíritu de esperanza. Un nuevo misterio se revelaba, donde el destino de la creación dependía del inquebrantable propósito de Dios. La lucha entre el bien y el mal continuaba, y una voz profunda resonaría en los cielos: el tiempo se acerca, y he preparado un camino a través de este juicio. Aquellos que son fieles, como Enoc, serán un testimonio de lo que ha de venir. Las nubes se agrupaban como una tormenta que barría el horizonte, y la tierra temblaba bajo el peso de la angustia. Enoc, con el corazón sin cesar en su pecho, advirtió la inquietud que se cernía sobre aquellos que lo rodeaban. La voz del Nefilim resonando en su mente, junto a la promesa de la luz divina, evocaban un duelo constante en su corazón. Enoc, mira, exclamó Matusalén, señalando hacia el oeste. Las sombras se alzan, y las criaturas de la oscuridad marchan. La tormenta no solo es el cielo, es un presagio de lo que está por venir. La multitud, con rostros de miedo y desesperanza, comenzaba a murmurar. Enoc, sin dejarse llevar por la confusión, se alzó con la autoridad que solo un siervo de Dios podría tener. Silencio, clamó, y en el eco de su voz se reflejó la urgencia del mensaje divino. No temáis, porque el Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Su vandalismo de la creación no prevalecerá. Mientras tanto, la escena se tornaba más sombría. Los Nefilim, enormes y de aspecto terrorífico, se acercaban con un paso firme que hacía temblar la tierra. Su risa estruendosa se escuchaba como un eco infernal que apuntaba a la burla de la humanidad. Enoc, viéndolos acercarse, cerró sus ojos e invocó el poder del Altísimo. Padre del cielo, vengo a ti. No en mis fuerzas, sino en la tuya me sostengo. Revela tu justicia sobre esta tierra que ha sido despojada y secuestrada de su gloria. Muéstrales que toda rodilla se doblará ante ti. La luz celestial descendió aún más, iluminando la escena de un modo que hizo que los Nefilim se tambalearan. Un profundo silencio abrazó la multitud, mientras el cielo se estremecía con el movimiento de una revelación inminente. La voz del Señor resonó con gran poder. Enoc, mi siervo. La hora ha llegado. Tú serás el mensajero de mi mensaje, y los Nefilim conocerán el peso de su iniquidad. Los gigantes comenzaron a murmurar uno a otro, confundidos por el asombro. ¿Qué es esto?, preguntó uno de ellos, con sus ojos fijados en el esplendor sobrenatural. ¿Qué poder es este que se atreve a cuestionar nuestra autoridad? Enoc, sintiendo en su interior la convicción del Espíritu, se dirigió a ellos con una voz que reverberaba con poder. ¿Por qué os exaltáis en la arrogancia? ¿No sabéis que el juicio del Altísimo viene y que no tendréis refugio en el día de su ira? Vuestra grandeza es como la paja ante el viento, y será llevada lejos por la furia de Dios. Matusalén y los demás se aferraron a cada palabra, encontrando un nuevo coraje en la promesa de la defensión divina. Los Nefilim, sin embargo, desplegaron sus alas de ira, y con un grito aterrador lanzaron una carga hacia Enoc, como si en su desprecio marcaran un desafío. No serás el primero ni el último en caer ante nosotros. Pero Enoc, como el ungido del Señor, se mantuvo firme. El Creador de los cielos y la tierra ha hablado, y así será.
No solo caeréis, sino que aquellos que han creído me acompañarán a través de la prueba, seremos testigos de su gloria revelada. En ese momento, una nube de esperanza cubrió la tensión en el aire, los fieles comenzaron a murmurar himnos de adoración. La luz de Dios que emanaba de Enoc se expandía, iluminando el oscuro panorama que rodeaba el encuentro. Aquellos que se aferran a la luz, proclamó, serán los que verán el amanecer de un nuevo día, donde la opresión no tendrá cabida y el camino de la redención será evidente. Entonces, una voz profunda, más allá del ser humano, resonó desde el cielo, he aquí, he preparado un camino a través de este juicio. El tiempo se acerca, y aquellos que sean fieles experimentarán la transformación y se levantarán como un nuevo pueblo, un testimonio de mi gracia. La multitud sintió un asombro reverencial, mientras las palabras se entrelazaban con sus corazones. El tiempo de la soberanía de Dios se acercaba, la lucha continuaba, llevando un eco de esperanza en medio de la agitación. Un nuevo misterio emergió, ¿quién verdaderamente ganaría en este conflicto eterno? Enoc, con fe inquebrantable, entendió que la batalla era más que un enfrentamiento físico, era la manifestación de un propósito divino aún oculto, que aguardaba el cumplimiento del mandato eterno por venir. El viento comenzó a soplar con fuerza, llevando consigo un susurro de lo divino, pero también de la inquietud que reinaba entre el pueblo. Enoc, todavía en pie ante los aterrorizados Nefilim, sintió que un nuevo panorama se abría ante él. La visión que el Señor le había otorgado comenzó a formar imágenes en su mente, mostrando el desenlace de esta confrontación cósmica. Nefilim, gritó Enoc con un poder renovado. Escuchad la advertencia del Dios viviente. Vuestras acciones han sido vistas por el cielo, y la tierra clama por justicia. Los días de vuestra gloria están contados, porque el juicio de Dios es inminente. La tierra tembló bajo la declaración, como si la creación misma respondiera a la llamada del Creador. Los gigantes, al escuchar las proclamaciones de Enoc, retrocedieron, pero en su furia, sus rostros mostraban una mezcla de temor y desdén. ¿Crees que somos como los hombres que temen a su Dios? Uno de ellos desafió, su voz resonando como el trueno. Nosotros somos los hijos de los dioses, y no tememos juicio alguno. Pero Enoc, en su espíritu, reconoció la profundidad de su engaño. El orgullo vuestros corazones ha llenado, pero no hay nada escondido ante la luz de aquel que todo lo ve. ¿Qué valor tiene vuestro poder frente al que creó el cielo y la tierra? Sabed que en el día del juicio, seréis recuerdos lejanos, ecos de un pasado lleno de maldad. Mientras sus palabras cortaban el aire como un cuchillo, la atmósfera se tornó más densa, y un escalofrío recorrió la columna vertebral del pueblo. Había algo tremendo y sagrado en el momento. Enoc se sintió invadido por una presencia que lo llenaba de una audacia sobrenatural y sabía que el tiempo para la intervención divina se acercaba. A aquellos que caminan en la luz, continuó, el Señor les promete que no solo verán su justicia, sino que serán partícipes de su gloria. Así, en este día, se deciden destinos eternos. Los justos verán un nuevo amanecer, mientras los que se han abrazado a la oscuridad enfrentan un destino irreversible. La multitud comenzó a levantarse, unos alzando manos en adoración, otros llorando por el peso de sus pecados. Enoc sintió que su mensaje no solo resonaba en los corazones de los presentes, sino que comenzaba a traspasar las fronteras de la historia, atravesando la línea entre lo tangible y lo espiritual. De repente, el cielo se rasgó con rayos de luz, y una voz como lluvia torrencial resonó. He aquí, yo traigo una nueva era, una nueva esperanza. La unión del cielo y la tierra se materializa en la restauración de todas las cosas. La promesa que hice es irrevocable, en el interior de este juicio y la devastación, la redención florecerá. Los Nefilim cayeron al suelo, incapaces de soportar la intensa luz que emanaba del cielo. La magnificencia de la presencia de Dios había cruzado la frontera, llevando consigo su justicia y la posibilidad de redención, incluso para aquellos que habían caído en la profundidad de la iniquidad. La voz de Enoc repitió con un eco que resonaba en lo más profundo de cada alma. El juicio no es solo castigo, es la oportunidad de un renacer. Mi Señor extenderá su mano, y aquellos que respondan a su llamado se alzarán como testigos de su poder. Aquellos que miraron con fe se sintieron cambiados, pues el viento comenzó a susurrar palabras de esperanza, y los ecos de un futuro prometedor comenzaron a cobrar forma. Sin embargo, Enoc sintió que el despliegue de la batalla iba más allá de lo presente. Un nuevo misterio surgía. Guardad lo que hay en el corazón, pues un nuevo pacto está por manifestarse. La gloria de Dios vendrá a manifestarse en la carne, y aquellos que sean fieles conocerán el verdadero significado de la redención. La historia no concluye aquí, lo que está cerrado será reabierto. Enoc dio un paso adelante, sabiendo que una revelación aún más profunda aguardaba en la sombra del futuro,
preparándose para entrelazarse con la historia de la humanidad. Con fe ardiente, miró hacia el horizonte que se oscurecía aún más al compás. De pulso divino, pronto se revelará el misterio de la sagrada promesa, el comienzo de nuevas cosas que jamás hemos imaginado. La voz se elevó del cielo como si todo lo que existía estuviera conteniendo la respiración. El pueblo, con ojos fijos en la luz que partía las nubes, sintió un estremecimiento en el alma, un recordatorio de la majestad y el poder de su Creador. Enoc, consciente de la gravedad del momento, sintió que cada palabra que caía de sus labios era pesada con la unción divina, y un nuevo fervor lo invadió. «Mirad», exclamó, atrapando la atención de todos, «el tiempo del cumplimiento se acerca». No solo estamos testigos de la inminente justicia de Dios, sino de su infinita misericordia que brota como un río en medio de la sequedad. El cielo y la tierra se han unido para declarar su gloria al mundo. Los Nefilim, aún en el suelo, temblaban con la revelación. El poder que una vez consideraron su aliado se transformaba en un temible adversario. «¿Qué es esta luz?», murmuraba uno, su voz temblorosa. «¿Puede ser que el juicio ha llegado incluso a nosotros?». «El juicio es justo», retumbó Enoc con ferocidad. «No hay refugio para aquellos que maldicen la tierra. Pero al mismo tiempo, el perdón está al alcance de los arrepentidos. No hay un corazón tan endurecido que no pueda ser tocado por la gracia de Dios. Existe un camino, incluso para los más perdidos entre nosotros». Mientras Enoc hablaba, una atmósfera de expectativa creció en el corazón del pueblo. Algunos comenzaron a arrodillarse, mientras otros sollozaban, buscando humildemente el perdón que su alma ansiaba. El silencio, profundo y reverente, se convirtió en un canto de esperanza cuando los que habían estado en la oscuridad comenzaron a ver la luz. Entonces, el plateado horizonte se iluminó aún más, y Enoc sintió que la voz de Dios nuevamente resonaba en su interior. «Levanta tu mirada, oh pueblo, el tiempo ha llegado. Yo he prometido no dejarte huérfano, y en la plenitud de los tiempos, se alzará un Redentor que vencerá no solo a los que se han rebelado, sino a toda la oscuridad que ha corrompido mi creación». Las palabras de Enoc causaron un profundo impacto, y murmuraciones de asombro y fe se esparcieron entre la multitud. «¿Acaso existe una salvación prevista para ellos?», preguntaba uno. «¿Pueden los Nefilim recuperar la luz después de sumergirse tan profundamente en la oscuridad?». «Sí», clamó Enoc, resonando su voz con el eco de promesas antiguas. «Mi Señor no desprecia a su obra. Aun cuando la vara del juicio se levanta, el amor de Dios está dispuesto a restaurar. A través del sufrimiento, por su propia elección, una nueva vida será traída a luz. Una fase de mayor gloria se está aproximando». Como si el cielo respondiera a su afirmación, un rayo iluminó el firmamento. Enoc sintió en su pecho un ardor, más allá de lo físico, una certeza de que su mensaje perforaba el tejido de la historia. En su mente, la imagen de la serpiente de bronce elevada en el desierto apareció, un símbolo de vida a través de la muerte en las tinieblas. Cuando Enoc continuó hablando, cada palabra parecía cortar la atmósfera pesada del lugar. «Este pueblo ha sido llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Los Nefilim tienen una herencia que reclamar, y la historia de redención no solo les pertenece a ellos, sino a cada uno de nosotros que creemos». El viento se levantó, arrastrando ecos de lo profético, y Enoc pronunció la última declaración. «Un nuevo pacto es encontrado en el sacrificio, y su nombre será conocido en toda la tierra. Pronto, oh pueblo, la revelación de la verdad será desatada, y quien tenga oídos, escuchará el clamor de aquel que viene». La multitud quedó en una expectante mezcla de temor y esperanza. Mientras el cielo comenzaba a cerrarse nuevamente, la certeza de un nuevo capítulo, tanto en la historia de los hombres como en el reino celestial, se palpaba en el aire. «He aquí», terminó Enoc, «la promesa de un futuro se perfila ante nosotros. Lo que parece estar sellado está a punto de ser abierto, y el misterio del linaje de los Nefilim aún guarda secretos que el tiempo revelará». El cielo se tornó en un manto de luz dorada, como si los ángeles estuvieran descendiendo para presenciar la proclamación de Enoc. Los corazones de los presentes palpitaban al unísono, como un tambor que resuena en el valle. A medida que Enoc permanecía erguido, su rostro destilaba la calma que solo proviene de la directa comunión con el Altísimo. «Prestad atención, oh hijos de la tierra», pronunció Enoc, su voz capaz de abrir brechas en el silencio sagrado. «No os dejéis llevar por la desesperanza. Los juicios de Dios son también instrucciones. Hay siempre un mensaje en la tormenta, un legado en la devoción de quienes buscan al Señor.
Los Nefilim, atrapados entre el temor y la expectativa, levantaron sus ojos hacia el imponente profeta. Un murmullo se extendió, ¿y si el juicio es nuestro camino final?, preguntó uno, temeroso ante la incertidumbre que llenaba los corazones. No, vuestro destino no está sellado en la ruina. Escuchad. Hay esperanza en el arrepentimiento, retumbó Enoc, como si cada palabra proviniera de un abismo de luz. Aunque haya caído sobre vosotros el peso de las transgresiones, la misma mano que levantó a Moisés en el desierto es capaz de restaurar incluso lo que parece perdido. La multitud, en estado de éxtasis, comenzó a vislumbrar un hilo de luz en la promesa de renovación. El aire se llenó de un clamor ferviente, un clamor que se elevaba como incienso ante el altar del Altísimo. Este era un momento determinante, y cada alma presente era consciente de que en sus manos se hallaba el eco de una promesa antigua. «Mirad a Abraham, el amigo de Dios», exclamó Enoc, «y recordad que aún en su vejez, le fue prometido un linaje que bendeciría a las naciones. Así, incluso entre vosotros, hay un propósito divino que puede cambiar el curso de la historia. No estáis aquí por casualidad, sino por la soberana voluntad de Dios». El temor dio paso a la fe, y con cada palabra, aquellos que antes habían caído en la desesperación comenzaron a descubrir su verdadero llamado. Entre ellos, los Nefilim se miraban, sintiendo el peso de la posibilidad que se alzaba ante ellos. ¿Podrá esta luz alcanzar nuestro linaje?, preguntó uno con voz temblorosa pero llena de anhelo. Sí. Se alzó el clamor de Enoc, resonando en el eco del cielo mismo. El Creador, en su infinita misericordia, busca restaurar toda creación. La oscuridad ha causado daño, pero el amor de Dios es como un océano que cubre las profundidades de vuestro ser. No temáis, porque el Redentor viene a buscar y a salvar lo que estaba perdido. De pronto, los cielos se abrieron en esplendor, como si cada estrella brillara con la luz propia de la revelación. Era un despliegue de poder que infundía esperanza en cada corazón ansioso presente. Enoc sintió la fuerza del mensaje fluir a través de él, y con un fervor renovado, continuó: «He aquí que se acerca el día del Señor. Gran será su gloria, y a través de la ofrenda en la cruz, todo linaje, incluidos aquellos de oscuridad, tendrán la oportunidad de ser transformados». El pueblo estalló en clamores, su fe despertando un eco en lo alto. Lo inimaginable, la posibilidad de salvación, se volvía tangible ante sus ojos y en ese instante, como un suave viento, la voz de Dios resonó nuevamente en el corazón de Enoc. «¿Quién es este que viene de Edom, con ropas teñidas en rojo?», se escuchó entre la multitud, y Enoc sintió que la revelación del Redentor se acercaba como un eco de toda la historia. «Mirad, porque el tiempo de la revelación ha llegado, y lo que es un misterio se desvelará ante vosotros. En la justicia y en la misericordia, un nuevo pacto se establece. Los corazones sedientos serán saciados. Lo que está perdido será hallado, y aquellos que se denominen Nefilim se enfrentarán con el Dios que los creó». El aire quedó impregnado de anticipación divina, y el pueblo supo que no solo eran testigos de palabras proféticas, sino de la manifestación del corazón de Dios. Así comenzó un nuevo capítulo, donde los secretos del pasado y el futuro se entrelazaban en el sabio plan del Señor. De repente, se produjo un silencio sepulcral entre la multitud. Los corazones de cada persona allí presente se agitaron intensamente, a medida que el eco de las últimas palabras de Enoc resonaban en sus mentes. Había una intriga palpable en el aire, la promesa de un nuevo pacto y un redentor que llegaría fueron como un hilo de oro que unía el pasado y el futuro. De las sombras del ánimo temeroso, un anciano se adelantó. Su aspecto era venerable, con una larga barba blanca que caía sobre su pecho, reflejando la experiencia de épocas pasadas. Era Matusalén, el padre de Enoc. Con voz temblorosa, pero firme, clamó: «Hijos de Adán, recordad que también en la gran oscuridad, la luz puede brillar con mayor intensidad. La misericordia del Señor es nuestro refugio, en medio de las tormentas más fieras». La multitud sintió como si fue tocada por la mano del Altísimo. ¿Acaso la redención podía realmente alcanzar hasta los confines de su desesperación? Y mientras todos buscaban respuestas, Enoc, guiado por el Espíritu, vislumbró visiones profundas y sobrenaturales que se desplegaban ante él. Todo lo que ha sido ocultado desde la fundación del mundo comienza a revelarse, resonó su voz con un fervor que dejó a muchos sin aliento. Y así dice el Señor: «Y aquí que un día llegará cuando cada montaña será morada de mi gloria y mi justicia descenderá sobre toda la tierra, como un río desbordante.
Las palabras comenzaron a tomar forma en la mente de la multitud. En su clamor por redención, se vislumbraba como sus personajes y destinos estaban entrelazados con un plan mucho mayor que ellos. Los Nefilim, aquellos descendientes de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, comenzaron a sentir el profundo peso de su herencia, como si los ecos de sus ancestros resonaran más allá de su realidad. Mientras Enoc hablaba, habló de un juicio que vendría sobre la tierra, uno que sería valiéndose de la justicia y del amor. Pero no temáis. El juicio que ha de venir no es para destrucción, sino para crear un nuevo pacto donde lo que es quebrantado sea restaurado, dijo, su voz elevándose en un clamor esperanzador. El cielo, que se había oscurecido, comenzó a irradiar nuevamente luz, como un reflejo del corazón del Creador. Enoc continuó, hablando de un futuro donde el pueblo no sería conocido por su maldad, sino por la grandeza de aquellos que eligieran seguir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Redentor levantará un estandarte sobre los pueblos, y en sus alas traerá sanidad para las naciones. La multitud comenzó a animarse, la esperanza renovándose en sus corazones. Cada palabra de Enoc era como lluvia en una tierra sedienta, cada promesa era un anhelo profundo que brotaba desde lo más oscuro del alma. Sin embargo, con un giro en su voz, Enoc sintió la urgencia del mensaje que aún estaba por profundas revelaciones. ¿Quién es este que vendrá a restaurar y a juzgar? Entre vosotros se levantará un nuevo linaje, de los Nefilim, que se arrepientan, serán levantados verdaderos adoradores del Señor. Porque de la ofrenda viene la redención, y del juicio, la justicia. Escuchad. Porque en estos rostros que aquí observáis brilla el eco de un destino divino. Y mientras sus palabras resonaban, una sombra se deslizó por la multitud. Enoc, sintiendo el viento divino a su alrededor, supo que el tiempo estaba cercano. Las revelaciones de Dios siempre traen consigo el peso de la responsabilidad. Se acerca la hora, dijo, cuando el mundo conocerá el verdadero árbol de la vida. En el corazón de aquellos que son llamados, unos serán sembradores de esperanza y otros serán testigos de la gloria que ha de venir. Así, Enoc se detuvo, su mirada perdida en la distancia, como si viera algo más allá de lo que los ojos podían captar. Pronto entenderéis, porque el misterio de la hora postrera se está revelando entre ustedes. La creación aguarda con ansias, y el Señor está haciendo nuevas todas las cosas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, mientras el viento de Dios soplaba. Con fuerza, dejando a cada corazón presente deseando ansiosamente conocer más sobre el plan soberano del Altísimo. ¿Cuál sería el destino de los Nefilim? ¿Acaso su linaje podría ser parte del plan divino hacia la redención? El eco de la pregunta resonaba, y Enoc sabía que el tiempo se acercaba para que la revelación se cumpliera. Y así, mientras Enoc permanecía en medio de la multitud, el viento sagrado que había sentido tan a menudo comenzó a soplar con fuerza, trayendo consigo un murmullo divino que invitaba a la reflexión. Su corazón latía con la urgencia de transmitir el mensaje que había recibido. Eran los ecos de la verdad que resonaban a través de las generaciones, una carga pesada y gloriosa que debía ser compartida. La atmósfera estaba cargada de tensión y expectación, los corazones de los presentes estaban abiertos, esperando, deseando escuchar lo que el Señor tenía reservado para ese pueblo perdido. «Escuchad con atención», clamó Enoc, su voz temblando de poder espiritual. «Las puertas del cielo están entreabiertas, y estoy aquí como un mensajero del Altísimo. No solo seré un testigo de su juicio, sino un heraldo de su gracia que se acerca. La creación ha gimiendo santos deseos por la redención, y está a punto de suceder algo grandioso». Mientras hablaba, varios pasos retumbaban en la tierra, era como si la misma naturaleza respondiera a sus proclamaciones. Enoc miró a los rostros de quienes lo rodeaban, reconociendo tanto el miedo como la curiosidad en sus miradas. Entre la multitud, los descendientes de los Nefilim se mantenían en una mezcla de desdén y asombro. ¿Podría un poder tan grande como el del Altísimo realmente transformarnos?, parecía preguntar el resplandor en sus ojos. Hay un camino trazado, continuó Enoc, un nuevo pacto que se establecerá con aquellos de corazones quebrantados. El juicio no es solo un fin, sino el principio de una nueva era donde la gloria del Señor será manifestada. Los que se vuelvan al Creador, aun en su fragilidad, hallarán refugio. Un murmullo creció entre la multitud, y Enoc lo sintió. La chispa de esperanza comenzó a avivarse, pero era solo un destello en medio de la oscuridad aún vigente. Entonces, una nueva visión inundó su mente, un susurro del cielo que lo hizo temblar. Una señal, pensó.
El juicio del Altísimo no será solo sobre los Nefilim, sino también sobre la humanidad que ha desobedecido sus caminos. Enoc sintió la urgencia de relatar la advertencia, sabiendo que la misericordia del Señor iba acompañada por su justicia. ¡Oh, naciones de la tierra! Se acerca un día de gran temor, un día en que cada pecado será expuesto y cada corazón será juzgado. Pero hay esperanza, pues todo el que clama al Señor será salvo. Aquellos que se humillen reciben promesas eternas. Así, Enoc hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara en las almas que lo rodeaban. El eco de esa proclamación resonó en sus corazones, desatando una ola de arrepentimiento entre los Nefilim. La burla y la arrogancia comenzaron a desvanecerse. Algunos bajaron la mirada, mientras otros comenzaban a contemplar el significado de ser creados a imagen de un Dios amoroso. Enoc, sintiendo el cambio a su alrededor, proclamó con fervor renovado: aunque vuestros ancestros cometieron grandes errores, el Señor es fiel para perdonar y restaurar. El linaje no está determinado por la rebelión, sino por la respuesta al llamado del Altísimo. Mientras el viento continuaba soplando, un estallido celestial resonó sobre ellos, trayendo la presencia del Espíritu de Dios en la atmósfera. Enoc, inspirado por este relámpago de gloria, añadió: pronto será revelado uno que podrá quebrantar las cadenas de la iniquidad, uno que llevará la luz a la oscuridad, el Redentor que liberará a aquellos atrapados en la sombra del pecado. Los corazones comenzaron a arder con el eco de las promesas de libertad. El pueblo oró en colectivo, una súplica que emergía desde lo más profundo. Aquellos que se habían sentido perdidos encontraron claridad, el sacrificio inminente del Redentor se estaba dibujando en sus corazones, un ímpetu al cual responder. Mira hacia adelante, decía Enoc, mientras la luz celestial iluminaba su rostro. Hay un plan soberano que se está desplegando, donde lo que ha sido oscuro será traído a la luz. No por vuestra fuerza, sino por la promesa de su sacrificio. Las sombras de esta vida están destinadas a ser desvanecidas por la esperanza de la redención. El asombro y la fe comenzaron a surgir entre aquellos que lo rodeaban. Había algo poderoso en el aire, la anticipación de un nuevo comienzo se hacía palpable. A cada palabra de Enoc, el eco del destino se hacía más claro. Pronto, el cielo se abrirá, y la gloria del Señor se manifestará entre ustedes. Recuerda el pacto de luz que estoy proclamando. Aquellos que están dispuestos a dejar atrás su oscuridad y recibir la luz, serán llamados a un destino glorioso. La historia no termina aquí, en medio de cada juicio hay una promesa de victoria. Mientras Enoc dirigía sus palabras a esta elección, supo que el tiempo se acercaba para un desenlace divino, para una historia que aún debía resolverse. Con la promesa de un inminente Redentor resonando en sus labios, el misterio de su propósito en la creación aguardaba ser revelado justo delante de ellos, sus corazones latiendo cada vez más fuerte en la expectativa de la revelación final que cambiaría para siempre el destino de la humanidad.